Una tranquila noche en la mansión de un millonario se convierte en algo que nadie podría imaginar. Una mujer embarazada yace sangrando sobre el frío suelo de mármol. Su marido está de pie junto a ella, con las manos temblorosas, dándose cuenta demasiado tarde de lo que ha hecho. Pero lo que no sabe es que una pequeña luz roja en la esquina del techo lo ha grabado todo. Y cuando ese video se filtre, toda la nación se levantará contra él. Liderada por el único hombre que nunca pensó que se rebelaría, su padre, un juez federal que no se detendrá ante nada para hacer justicia. Lo que sigue es una tormenta de verdad, poder y redención. Quédate conmigo hasta el final porque no creerás cómo termina esta historia. Cuéntanos a qué hora la estás viendo y desde dónde. Deja un comentario a continuación. Nos encantaría saber tu opinión. La lluvia caía suavemente contra los amplios ventanales de cristal de la finca Langford. Era el tipo de lluvia que hacía que el mundo sonara lejano, como una nana que se había vuelto amarga. Dentro de la mansión, las luces eran tenues, la cena estaba intacta y el aire estaba cargado de tensión. Isabela estaba sentada en el sofá, con ambas manos descansando protectora sobre su redondeado vientre. Estaba embarazada de 6 meses. Cada movimiento que hacía era cuidadoso, frágil, como si temiera que incluso su propia respiración pudiera despertar la tormenta que habitaba en el corazón de su marido. El reloj hacía tic-tac. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior. Ya era más de medianoche cuando se abrió la puerta principal. Richard Langford, su marido, entró. Su costoso abrigo estaba empapado, su corbata suelta, sus ojos inyectados en sangre. El leve olor a whisky lo seguía como un fantasma. Isabela se levantó lentamente, esbozando una sonrisa que apenas se sostenía. «Llegas tarde. Estaba preocupada», dijo en voz baja. Él no respondió. Dejó caer el abrigo al suelo y miró alrededor de la habitación, entrecerrando los ojos al ver la mesa puesta para dos. «Me has vuelto a esperar despierta». Su tono era agudo, burlón. «Solo quería que cenáramos juntos. Te perdiste nuestra cita de hoy». El médico dijo, «No empieces». Su voz cortó la de ella como cristal rompiéndose. Tenía una reunión. «¿Crees que el mundo se detiene porque estás embarazada?» Sus labios temblaron. «No, Richard. Solo pensé que querrías oír los latidos del corazón. Eran fuertes». Él se rió, un sonido bajo y amargo que le encogió el corazón. «Fuertes, ¿eh? Quizá más fuertes que tú». Ella dio un paso atrás, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. De repente, la habitación pareció más pequeña. «Por favor, Richard, no hagamos esto esta noche». Él se acercó, con sus zapatos haciendo clic contra el suelo de mármol. «¿Crees que puedes decirme qué hacer en mi propia casa?» «No te lo estoy diciendo, solo te pido que te calmes, Land». «Que me calme», se burló él, cogiendo la copa de cristal de la mesa y vaciándola de un trago. «Te pasas todo el día aquí sentado sin hacer nada, gastando mi dinero, comportándote como un santo. ¿Sabes cómo es ahí fuera? Los tratos que tengo que hacer, la presión». Ella se estremeció al oír cómo se le alzaba la voz. «Sé que estás estresado, pero gritar no soluciona nada». Fue entonces cuando ocurrió. Él golpeó la copa con tanta fuerza que la rompió. El sonido resonó en la sala de estar. El bebé dio una patada dentro de ella y se presionó el vientre con la mano. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Su rostro se contrajo y antes de que pudiera respirar de nuevo, su mano la golpeó en la cara. La bofetada fue fuerte, impactante, definitiva. No era la primera vez que él perdía los estribos, pero esta vez fue diferente. Esta vez le dolió de una forma que no podía ocultar. Su cabeza se la dio y ella trastabilló hacia atrás, golpeándose con el borde de la mesa de centro. El dolor se extendió por todo su cuerpo. Intentó agarrarse a algo, pero sus manos solo encontraron aire. «Richard, por favor», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, para». El bebé, pero él ya estaba paseándose de un lado a otro, con el pecho agitado. «¿Crees que puedes hacerme quedar como un tonto? Le dices a tu padre que estoy fallando. Le dices a la gente que soy débil».
Ella negó con la cabeza, temblando. Nunca dije eso, nunca miento. Él la señaló con el dedo que temblaba de rabia. Tú y esa sonrisa perfecta. ¿Crees que eres mejor que yo por quién es tu padre? Ella no respondió. Le ardía la cara y le latía con fuerza el pulso. La habitación daba vueltas. Se agarró al brazo del sofá, pero su cuerpo no respondió. Cayó de rodillas, agarrándose el estómago con las manos, mientras un dolor agudo le atravesaba el abdomen. Richard se quedó paralizado por un segundo. Su respiración se ralentizó y su cara palideció. Dio un paso adelante y luego se detuvo, con el miedo reflejado en sus ojos. Isabela, dijo en voz baja. Levántate. Ella no se movió. Apoyó la palma de la mano en el suelo y sintió cómo el calor se extendía por debajo de ella. Era sangre, su sangre. La lluvia afuera se hizo más intensa, golpeando frenéticamente contra el cristal, como si intentara advertir a alguien. La lámpara de araña que había encima parpadeó una vez. En la esquina del techo, una pequeña luz roja parpadeaba constantemente. La cámara de seguridad instalada meses atrás por motivos de seguridad había estado grabando desde el momento en que él entró. Richard, jadeó ella con una voz que era poco más que un susurro. El bebé, me duele. Él se quedó paralizado, observándola arrastrarse hacia el sofá. Apretó la mandíbula. Estás exagerando. Levántate. Pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Las lágrimas le corrían por la cara. Por favor, ayúdame. Los segundos se hicieron eternos. Por primera vez, un atisbo de pánico brilló en sus ojos. Sacó su teléfono, pero parecía incapaz de marcar. La imagen de su esposa destrozada y sangrando en el suelo de mármol le hacía temblar la mano. Entonces, desde el fondo del pasillo, se oyó el débil sonido de unos pasos. La ama de llaves, despertada por el ruido, entró corriendo en la habitación. Su grito rompió el silencio. La señora Langford se arrodilló junto a Isabella y gritó hacia la puerta. Llame al 911 ahora mismo. Richard retrocedió, sin palabras, con el rostro pálido. La casa se llenó de caos. La lluvia, los gritos, el sonido de sirenas lejanas que se acercaban cada vez más. Los ojos de Isabella se abrieron por última vez. Miró hacia el techo, hacia esa luz roja parpadeante, y susurró algo que nadie pudo oír. Y entonces todo quedó en silencio. Afuera, las luces de la ambulancia pintaban la noche de azul y rojo. La mansión volvió a quedar en silencio, el tipo de silencio que solo sigue a una catástrofe. En el interior, la cámara de la esquina seguía parpadeando, guardando en silencio la prueba que lo cambiaría todo. Porque la justicia, aunque lenta, ya había comenzado. 2 meses antes de aquella terrible noche, todo parecía perfecto desde fuera. La mansión Langford en Los Ángeles era un símbolo de riqueza y poder. La luz del sol se derramaba a través de las altas paredes de cristal cada mañana, convirtiendo los suelos de mármol en oro. Los jardineros podaban las rosas a lo largo del camino de entrada. Las criadas pulían los pasamanos de las escaleras hasta que brillaban. Los periodistas la llamaban la casa de la pareja dorada. Las fotos de Isabella y Richard sonriendo en eventos benéficos aparecían en las portadas de las revistas. Todo el mundo envidiaba su vida. Sin embargo, en el interior, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Esa mañana, Isabella se movía lentamente por la cocina, tarareando una nana mientras colocaba rodajas de fruta en un plato de porcelana. Su vientre se había vuelto redondo y pesado. Estaba embarazada de 6 meses y las patadas del bebé eran cada día más fuertes. Había empezado a hablarle en voz alta a su pequeño, como si el niño ya pudiera entenderla. Ya casi estamos, cariño. Solo 3 meses más, susurró. Su voz era suave, llena de un amor que no pedía nada a cambio. Richard entró sin decir nada. Ya llevaba puesto un traje azul marino a medida, con la corbata perfecta y el pelo peinado hacia atrás. El aroma de su colonia inundó la habitación antes que él. No la besó, ni siquiera la miró. Cogió la cafetera, se sirvió una taza y miró su teléfono. Buenos días, dijo Isabella en voz baja. Él asintió con la cabeza sin dejar de mirar el móvil. ¿Has llamado a la diseñadora sobre la habitación del bebé?
Sí, me ha dicho que el papel pintado que elegiste está agotado, pero ha encontrado algo similar. Un azul más claro, quizá. Te dije que quería ese tono exacto. La interrumpió con voz monótona. Deberías haberlo pedido antes. Ella se detuvo, conteniendo la respiración un segundo antes de responder. Lo volveré a comprobar hoy. Entonces él levantó la vista, con mirada penetrante. Siempre dices es eso, Isabela. Lo comprobarás, lo arreglarás, pero, de alguna manera, nunca se hace nada como yo pido. Su sonrisa se desvaneció. Lo siento, me aseguraré de que quede perfecto. Él cogió su maletín y se abrochó la chaqueta. Hazlo. No tengo tiempo para errores. Cuando se cerró la puerta principal, el eco permaneció más tiempo del que debería. Isabela exhaló, con una mano apoyada en su vientre. No pasa nada, le susurró a su bebé. Solo está cansado, está trabajando muy duro, pero ni siquiera ella creía sus propias palabras. Más tarde ese mismo día se reunió con el diseñador de interiores en la habitación del bebé. Las paredes eran de color crema pálido y estaban bañadas por una luz suave. En medio de la habitación había una cuna medio montada. Pasó los dedos por la madera lisa, imaginando a su bebé durmiendo allí. Cambiará de opinión, se dijo en voz baja. En cuanto te tenga en brazos, cambiará. La diseñadora, una mujer mayor de mirada amable, se fijó en el moratón que Isabela ocultaba bajo la manga. Dudó un momento y luego le preguntó con delicadeza. ¿Se encuentra bien, señora Langford? Isabela se quedó paralizada por un momento y luego sonrió demasiado rápido. Ayer resbalé en el jardín. Estoy bien. La mujer asintió, pero su expresión no cambió. Conocía ese tipo de sonrisa. La había visto antes. Cuando Isabela se quedó sola de nuevo, se sentó en la mecedora junto a la ventana. Afuera, las palmeras se mecían y el cielo era del azul perfecto de California. Sin embargo, la belleza de todo aquello la hacía sentir atrapada. La casa era enorme, pero no había ni un solo rincón que realmente sintiera como suyo. Todos los días seguían el mismo ritmo. Desayunaba sola, en silencio, hasta que Richard regresaba. Él odiaba que la televisión estuviera demasiado alta, que las cortinas estuvieran medio cerradas, que las criadas se olvidaran de limpiar el polvo de una estantería. Le gustaba el orden, le gustaba el control. A veces, Isabela veía su reflejo en el espejo y apenas se reconocía. Antes era alegre, siempre reía. Ahora su risa le parecía un recuerdo que ya no le pertenecía. Una tarde, su amiga Maya la llamó. Se habían conocido en la universidad antes de que Isabela se casara con Richard. Hace meses que no te veo, dijo Mía. Has desaparecido. He estado descansando. Ya sabes, el embarazo, respondió Isabela, forzando un tono alegre. ¿Descansando o escondiéndote?, preguntó Maya en voz baja. Isabela se rió, pero le salió temblorosa. Te estás imaginando cosas. Estoy bien. Oh, Isa, si alguna vez necesitas hablar, estoy bien, repitió, interrumpiéndola. Tengo que colgar. Richard volverá a casa pronto. Terminó la llamada antes de que se le quebrara la voz. Le temblaban las manos. Esa noche, al ponerse el sol, la mansión se transformó. La luz dorada del día se volvió fría, azul y distante. Richard llegó a casa tarde, como siempre. No cenó. Se quejó de las pérdidas de la empresa, del personal, de que nada le salía bien. Isabela se sentó frente a él, asintiendo con la cabeza y hablando lo menos posible. Cuando él finalmente levantó la vista de su ordenador portátil, sus ojos se posaron en ella. Deberías dejar de llevar esos vestidos. Te hacen parecer gorda. Ella parpadeó, atónita. Estoy grande, Richard. Estoy embarazada. Él sonrió con aire burlón. El hecho de que estés embarazada no significa que no debas esforzarte. Antes te preocupabas por tu aspecto. Se le hizo un nudo en la garganta, pero sonrió débilmente. Lo intentaré. Él se recostó en su silla, satisfecho. Bien, la semana que viene estaré fuera de la ciudad por unas reuniones. No te molestes en llamar a menos que sea importante. Cuando él salió de la habitación, Isabela se quedó sola sentada a la mesa. La comida estaba fría.
El silencio se hizo más pesado. Volvió a tocarse el vientre. El bebé se movió, un suave recordatorio de que no estaba completamente sola. No pasa nada, pequeño. Mamá está aquí, susurró. Esa noche soñó con una playa, con risas y luz del sol, con los días en que el amor era sencillo. Pero cuando despertó, el sueño se disolvió en el frío aire de la mañana. La mansión parecía un museo lleno de fantasmas. El fin de semana siguiente, su padre llamó desde Washington. ¿Cómo está mi pequeña?, preguntó con cariño. Estoy bien, papá, respondió ella automáticamente. Richard está ocupado, pero todo va bien. Suenas cansada. Solo estoy embarazada. Ya sabes cómo es. Él dudó. Si alguna vez me necesitas, Isabela, estaré ahí. Lo sabes, ¿verdad? Ella sonrió entre lágrimas. Lo sé. No. Después de la llamada, se sentó en silencio mirando la puerta de la habitación del bebé. La luz del sol brillaba en las paredes medio pintadas y en la cuna que esperaba a ser terminada. Debería haber sido una habitación llena de alegría. En cambio, parecía un secreto que se ocultaba a sí misma. Bajó las escaleras hasta la sala de estar y se detuvo cerca de la cámara instalada en la esquina. Richard había insistido en tenerlas por seguridad. La pequeña luz roja parpadeaba constantemente. Estaba observando, siempre observando. Ella aún no lo sabía, pero esa misma cámara grabaría algún día el momento en que su vida cambiaría para siempre. Por ahora cerró los ojos, se acarició el vientre y le susurró a su bebé. Estamos a salvo, ¿verdad? La casa estaba en silencio, pero en lo más profundo de su ser, ella ya sabía la respuesta. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El tipo de tranquilidad que no significa paz, sino advertencia. Isabela podía sentirlo en el aire. Cada mañana la casa se despertaba antes que ella, con el sonido del personal moviéndose con cuidado, como si incluso las tablas del suelo temieran hacer ruido. La mansión Langford estaba llena de silencio. Richard se había vuelto impredecible. Algunas mañanas estaba tranquilo, incluso amable. Le besaba la mejilla antes de irse a trabajar y le decía cosas como, intenta descansar hoy. Otras mañanas apenas hablaba. Su voz transmitía una fría impaciencia que le oprimía el pecho. Nunca sabía qué versión de él saldría por la puerta. La cámara del salón parpadeaba silenciosamente desde su rincón. Richard decía que era por seguridad. Quería mantenerlos a salvo, decía. Pero Isabela sabía la verdad. Las cámaras no estaban allí para protegerla. Estaban allí para controlarla. Una mañana encontró el ordenador de casa abierto con una retransmisión en directo de esas cámaras. La pantalla mostraba todas las habitaciones, la cocina, el pasillo, la guardería, incluso el patio. Se le revolvió el estómago al darse cuenta de que él tenía acceso a todos los ángulos. Podía verla en cualquier momento. Cerró rápidamente el portátil, con las manos temblorosas. Cuando Richard bajó las escaleras, fingió que no pasaba nada. Él la miró con atención, como si midiera cada respiración que ella tomaba. No has llamado a la decoradora, dijo con tono seco. Lo intenté, pero estaba ocupada, respondió Isabela. Esfuérzate más. No alzó la voz, pero la dureza de su tono la hizo estremecerse. ¿Me entiendes? Sí, dijo en voz baja. Más tarde, esa misma tarde, salió al jardín para disfrutar de unos minutos de sol. El guardia de seguridad que estaba junto a la puerta le hizo un pequeño gesto con la cabeza y luego apartó la mirada rápidamente. Todos en esa casa habían aprendido a no mirar demasiado tiempo. Era como si el miedo formara parte de la descripción del trabajo. Cuando volvió a entrar, vio que la pantalla de su teléfono parpadeaba. Un nuevo mensaje de texto de un número desconocido decía: ¿Estás bien? No has llamado. Estamos preocupados. Era de su amiga de la universidad, Maya. Isabela dudó antes de responder. Escribió: Estoy bien. Todo va bien. Luego lo borró. No podía volver a enviar esa mentira. No esa noche. Esa noche intentó hablar con Richard mientras él revisaba documentos en su despacho. El aire olía ligeramente a whisky. Estaba pensando, dijo con cautela. Quizá podríamos ir a visitar a mi padre este fin de semana. Ha estado preguntando por el bebé. Richard no levantó la vista.
Tu padre no necesita saber todos los detalles de nuestra vida. Solo se preocupa, eso es todo. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. No, no quiero que lo metas en nuestros asuntos. Ya sabes cómo es. Es mi padre, Richard. Solo quiere asegurarse de que somos felices. Richard se puso de pie y entrecerró los ojos. ¿Felices? ¿Crees que él se lo cree? ¿Crees que alguna vez le he caído bien? Sabela dio un paso atrás. Yo no he dicho eso. Él señaló hacia ella. No me mientas. Hablas con él a mis espaldas, ¿verdad? Le dices que soy controlador, que soy cruel. Ella negó rápidamente con la cabeza. No, no lo hago. Nunca diría eso. Pero su voz temblaba, y eso era todo lo que él necesitaba oír. Se acercó hasta que su sombra la cubrió. No necesitas a nadie más, Isabela. Me tienes a mí, recuérdalo. Oh. Ella asintió con un nudo en la garganta. Lo sé. Entonces él sonrió. Esa sonrisa tenue que nunca llegaba a sus ojos. Bien. Que siga siendo así. Cuando él salió de la habitación, ella se quedó inmóvil durante un largo rato. La casa parecía escuchar. La lluvia había cesado, pero el silencio era más pesado que un trueno. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta, observando la tenue luz roja de la cámara de seguridad que brillaba en el techo. Cada pocos minutos, le parecía oír un ruido, un crujido, un clic, un suave zumbido, y su corazón daba un vuelco. Le llevó un momento darse cuenta de lo que era. La lente de la cámara se movía. La estaba siguiendo. Se giró hacia la ventana, acercándose la manta. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Quería creer que eran imaginaciones suyas. Quería creer que él no la estaba observando incluso en ese momento. Pero en el fondo sabía que no era así. A la mañana siguiente, bajó temprano. La ama de llaves, la señora Lane, estaba arreglando flores en un jarrón. Isabela sonrió débilmente. «Te has levantado temprano», dijo la anciana con amabilidad. «No podía dormir», respondió Isabela. Se fijó en un leve moratón en su muñeca reflejado en el jarrón de cristal y rápidamente se bajó la manga. La señora Lane dudó antes de hablar. «Anoche oí voces». «Está bien, señora». Isabela se quedó paralizada y luego esbozó una pequeña sonrisa. «Solo fue un malentendido. No es nada». La señora Lane asintió, pero no parecía convencida. «Llámeme si necesita algo». «De acuerdo». «Lo haré», susurró Isabela. Después de que la mujer se marchara, Isabela se apoyó en la encimera y cerró los ojos. Sabía que la señora Lane tenía buenas intenciones, pero no tenía a nadie a quien llamar. Si se lo contaba a su padre, él vendría a buscarla y Richard nunca lo perdonaría. Si se lo contaba a la policía, nadie la creería. Richard Langford era un hombre poderoso. Su empresa hacía donaciones a políticos, patrocinaba hospitales y financiaba proyectos urbanos completos. Volvió al salón y volvió a mirar a la cámara. La luz roja parpadeaba. Paciente estable. «¿Qué ves?», susurró. «¿Qué crees que sabes?». La cámara, por supuesto, no respondió. Más tarde esa noche, Richard regresó a casa temprano. Se sirvió una copa y la observó en silencio desde el sofá. «No has ido a ningún sitio hoy», dijo. Ella dudó. «No, me he quedado en casa». «Bien, me gusta saber dónde estás». La forma en que lo dijo le puso los pelos de punta. Ella sonrió, fingiendo no darse cuenta de la amenaza en sus palabras. «Siempre estaré aquí», dijo en voz baja, aunque le temblaba la voz. Él se inclinó hacia ella, con la mirada fija en sus ojos. «¿Lo ves?». Cuando él subió las escaleras, ella se quedó en el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Por primera vez, comprendió realmente en qué se había convertido su vida. Ya no era una esposa, era una posesión. Esa noche, antes de acostarse, desconectó una de las cámaras, solo una. Un pequeño acto de rebeldía. La hizo sentir valiente durante unos minutos. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, la cámara volvía a funcionar y había una nota en su mesita de noche. Estaba escrita con su letra precisa y elegante. «No vuelvas a tocar mis cosas». Se le enfriaron los dedos. Se sentó en el borde de la cama, mirando la nota hasta que las letras se le nublaron. En algún lugar de la casa, oyó el leve zumbido de las cámaras girando, observando,
siempre observando. El miedo silencioso que la había perseguido durante meses ya no era silencioso en absoluto. Tenía latido, ritmo, presencia, y estaba en todas partes. La noche en que todo sucedió comenzó como tantas otras. La mansión estaba tranquila, demasiado tranquila. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes grises y el leve sonido de la lluvia golpeaba contra las altas ventanas. El tipo de clima que hacía que el mundo pareciera más pequeño. Isabela estaba sentada en el sofá de la sala, doblando una pequeña manta blanca que había pedido para el bebé. Se movía con cuidado, como si cada movimiento pudiera mantener la paz viva un minuto más. Era tarde cuando Richard llegó a casa. La puerta se abrió con una fuerza que la hizo sobresaltarse. Sus pasos resonaban en el pasillo, lentos y deliberados. Ella olió el alcohol antes de verlo. Arrojó las llaves del coche sobre la encimera de mármol y se aflojó la corbata. «¿Aún estás despierta?», dijo con voz baja pero aguda. «Quería esperarte», respondió ella con suavidad. «¿No has cenado otra vez? Te la he guardado calentita». Él se rió sin humor. «¿Cena? ¿Crees que me importa la cena ahora mismo?». Ella lo miró con atención, leyendo la ira en su rostro. «¿Qué había pasado? ¿Qué ha pasado?», repitió él, volviéndose hacia ella. «Lo que ha pasado es que el acuerdo que he tardado 6 meses en cerrar se ha ido al traste. ¿Sabes lo que eso significa?». Ella negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. «Significa que he perdido millones por incompetencia, y tú te sientas aquí como si nada». «No lo sabía», dijo ella en voz baja. «No me lo has dicho». Él dejó el vaso sobre la encimera con un golpe. «No debería tener que decírtelo. Deberías saberlo. Eres mi esposa, ¿no? Deberías sentir cuando algo va mal». Isabela se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Richard, por favor, estás cansado. Necesitas descansar». Él se giró bruscamente, con los ojos encendidos. «No me hables como si fuera un niño». «No lo estoy haciendo», susurró ella. «Solo quiero que te calmes». Él dio un paso hacia ella. «Siempre dices lo mismo. Cálmate. Crees que eres mejor que yo. Crees que eres más inteligente porque tu padre es un gran héroe». Su voz temblaba. «Eso no es cierto». Volvió a coger el vaso, se terminó lo que quedaba y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos, y los cristales llovieron sobre el suelo. El sonido llenó la habitación como una explosión. Isabela jadeó. «Por favor, para. Me estás asustando». Se volvió hacia ella, con la mandíbula apretada. «¿Tienes miedo? ¿Crees que sabes lo que es el miedo? Has vivido en esta casa sin hacer nada mientras yo luchaba por mantenernos en la cima. No tienes ni idea de lo que es la presión». Su espalda golpeó el borde del sofá cuando intentó alejarse. «Richard, el bebé», dijo con voz temblorosa. «Por favor, no lo hagas». Él se movió antes de que ella pudiera terminar. Su mano golpeó su cara y el sonido resonó en la sala de estar. Ella trastabilló hacia atrás, perdió el equilibrio y sus manos volaron instintivamente hacia su vientre. Golpeó la esquina de la mesa de centro y gritó de dolor. «Richard», gritó. «¡Para!». Se quedó paralizado. Por un momento, fue como si no entendiera lo que había hecho. El color se le escapó del rostro, pero luego el orgullo regresó pesado y cruel. «Tú me has obligado a hacerlo», murmuró. Las lágrimas nublaron su visión. Apenas podía mantenerse en pie. «Yo no te he obligado a nada», susurró. Él la señaló con la mano temblorosa. «Me presionas y presionas hasta que no puedo respirar. ¿Crees que no veo cómo me miras? ¿Como si fuera una especie de monstruo?». La voz de Isabela se quebró. «Por favor, te lo ruego, no soy tu enemiga». Él se dio la vuelta y empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Su reflejo le devolvió una mirada furiosa desde la gran ventana. Un hombre al que ya no reconocía. «Tú no puedes hablar de enemigos», dijo en voz baja. «Te casaste conmigo por dinero. Solo amas lo que puedo darte». «Eso no es cierto», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Te amaba cuando no tenías nada. Te amaba antes de las casas, antes de los coches, antes de todo esto». Él se volvió con mirada fría. «Entonces demuéstralo. Deja de llorar».
Ella intentó mantenerse firme, con una mano agarrada al borde del sofá y la otra acunando su vientre. El bebé se movió dentro de ella, un débil recordatorio de la vida que intentaba aferrarse. No estoy llorando por mí, dijo débilmente. Estoy llorando por en lo que te has convertido. Él la miró fijamente durante un largo rato. Algo oscuro cruzó su rostro. ¿Crees que puedes avergonzarme? Quiero que veas lo que estás haciendo, susurró ella. Fue entonces cuando él la empujó. No fue un empujón fuerte, no al principio, pero sí lo suficiente como para hacerla tambalearse hacia atrás de nuevo. Su cuerpo golpeó la esquina de la mesa. El dolor le atravesó el abdomen. Gritó y se derrumbó en el suelo. La casa pareció congelarse. El único sonido era el leve zumbido de la cámara de seguridad en la esquina del techo. La pequeña luz roja parpadeaba constantemente, grabándolo todo. Richard se quedó inmóvil, mirándola en el suelo. Su pecho subía y bajaba pesadamente. «Levántate», dijo en voz baja. Ella no podía. Apoyó la mano en el suelo y cuando la levantó, tenía los dedos manchados de sangre. «Richard», jadeó con un hilo de voz. «Por favor, ayúdame». Él dio un paso adelante, pero se detuvo. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, hacia la cámara, hacia el desastre de cristales y sangre en el suelo de mármol. La realidad comenzó a calar en él. Isabela intentó moverse. El dolor era insoportable. Lo miró, con el rostro pálido y los labios temblorosos. «El bebé», susurró. «Algo va mal». Por un momento volvió a parecer humano. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Buscó su teléfono con las manos temblorosas. La pantalla se iluminó en su tembloroso agarre. Desde el pasillo, una voz rompió el silencio. «Gertrude Langford?» Era la señora Lane, el ama de llaves. Había oído el ruido. Cuando entró en la habitación, la escena la dejó sin aliento. «Dios mío», gritó, corriendo hacia Isabela. «Llame al 911 ahora mismo». Richard se quedó paralizado, incapaz de moverse. La señora Lane se arrodilló junto a Isabela y le presionó una toalla contra el costado. «Quédate conmigo, cariño. No cierres los ojos». Isabela parpadeó, con la respiración entrecortada. «Me duele», susurró. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Las luces azules y rojas parpadeaban a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. El sonido se hacía más fuerte cada segundo. Richard retrocedió lentamente, con las manos aún temblorosas. Miró la sangre en el suelo, los cristales rotos y la luz parpadeante de la cámara en la esquina. Sabía lo que significaba. No había vuelta atrás. Cuando llegaron los paramédicos, lo empujaron para pasar. La casa se llenó del sonido de órdenes, del ajetreo de movimientos, del clic agudo de los instrumentos médicos. Isabela fue colocada en una camilla, con el rostro pálido e inmóvil. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Richard se quedó solo en medio de la sala de estar. La casa volvió a quedar en silencio. La lluvia caía con más fuerza y en la esquina del techo la cámara seguía grabando, con la luz roja parpadeando como un latido que se negaba a morir. En algún lugar, la justicia ya había comenzado a despertar. Las sirenas llegaron como una promesa, fuertes, penetrantes, imparables. Atravesaron la lluvia y llenaron el largo camino de entrada de la mansión Langford con luces rojas y azules intermitentes. Por primera vez en esa casa se rompió el silencio. En el interior, el caos ya se había apoderado de todo. La sala de estar, antes impecable y pulida como un museo, era ahora un escenario de pánico. La sangre salpicaba el suelo de mármol en pequeñas y terribles manchas. Los fragmentos de cristal de los vasos rotos brillaban bajo la lámpara de araña. Isabela yacía inmóvil junto al sofá, con el rostro pálido y los labios temblorosos mientras intentaba respirar. «Sir», Lane, la ama de llaves, le sujetó la mano con fuerza. «Quédese conmigo, querida». «No cierre los ojos», le susurró con voz quebrada. Isabela parpadeó débilmente. Sus dedos agarraron la mano de la anciana con fuerzas cada vez más débiles. «El bebé», susurró. «Por favor, salve al bebé». La señora Lane le presionó una toalla contra el costado con las manos temblorosas. «Te pondrás bien, cariño».
La ayuda está en camino. La puerta principal se abrió de golpe. Dos paramédicos entraron corriendo, seguidos por un agente de policía. El sonido de sus botas resonaba en el suelo. Los paramédicos se movieron rápidamente. Uno se arrodilló junto a Isabela y el otro desplegó el equipo médico de una bolsa roja. Mujer, veintitantos años, traumatismo visible, posible hemorragia interna, dijo uno de ellos. La presión está bajando rápidamente, respondió el otro, comprobando su pulso. Tenemos que trasladarla ahora mismo. La señora Lane dio un paso atrás, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, sálvenla, por favor. Richard estaba de pie en un rincón, pálido, con las manos aún manchadas de rojo. Parecía un fantasma. El agente de policía se volvió hacia él. Señor, ¿ha sido usted quien ha dado el aviso? Richard dudó. Tenía la garganta seca. Sí, creo que se cayó. El agente entrecerró los ojos. ¿Se cayó? Miró alrededor de la habitación, fijándose en los cristales rotos, la silla volcada. La sangre manchaba el mármol. Su tono se volvió brusco. Necesitaremos una declaración completa. ¿Quién? He dicho que se cayó, repitió Richard, esta vez con voz más alta, pero sin convencer. El agente no discutió. Simplemente sacó una pequeña libreta y empezó a escribir. Mientras tanto, los paramédicos subieron a Isabela a una camilla. La sábana blanca que la cubría se tiñó rápidamente de rosa. Abrió los ojos por un segundo, sin enfocar. Perdida. Richard, susurró débilmente. Él dio un paso adelante. Estoy aquí. Pero ella no lo miraba. Su mirada se desvió más allá de él, hacia el techo, hacia la pequeña luz roja parpadeante de la cámara de seguridad. Abrió los labios como si quisiera decir algo más, pero no salió ningún sonido. Vamos, dijo uno de los paramédicos. Estamos perdiendo presión. La llevaron en silla de ruedas hacia la puerta principal. La señora Lane los siguió unos pasos antes de que el agente la detuviera con delicadeza. Señora, necesitamos que se quede aquí un momento. Es mi jefa, dijo la señora Lane entre lágrimas. Necesita a alguien. Tendrá a los médicos. Usted puede ayudar contándonos lo que vio. La señora Lane miró por encima del hombro mientras la camilla desaparecía bajo la lluvia. Las luces intermitentes se reflejaban en sus ojos. Él la golpeó, susurró. Él la golpeó y ella cayó. El agente se detuvo. ¿Está segura? Lo oí. Entré corriendo y la vi en el suelo. Había cristales por todas partes. Él estaba allí mismo. El agente asintió con severidad. Muy bien, gracias, señora. Hizo un gesto a otro agente que estaba cerca de la puerta. Quédese con el señor Langford. No. Richard se volvió con una mezcla de ira y pánico en su expresión. No estoy detenido. Todavía no, dijo el agente con calma, pero tendremos que llevarlo con nosotros cuando ella se estabilice. Richard miró por la ventana. Las luces de la ambulancia parpadeaban contra su reflejo. Ella les dirá que fue un accidente, murmuró. Ella sabe que no fue mi intención. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no se las creía. Afuera la lluvia caía con más fuerza. El paramédico introdujo la camilla de Isabela en la ambulancia. Su rostro estaba pálido bajo la intensa luz interior. Uno de los paramédicos se subió a su lado y le conectó tubos y cables. El otro cerró la puerta de un golpe y gritó, ¡Vamos! La sirena volvió a sonar, desvaneciéndose en la distancia a medida que la ambulancia se alejaba a toda velocidad. Dentro de la mansión, la señora Lane estaba sentada en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. La sala de estar, antes perfecta, ahora parecía un campo de batalla, con un olor a hierro y whisky mezclado en el aire. La policía comenzó su trabajo. Las cámaras disparaban sus flashes. Aparecieron marcadores de pruebas cerca de los cristales rotos. La sangre, la silla y el teléfono destrozado en el suelo. Un agente señaló hacia el techo. Hay una cámara en esa esquina. Es del sistema de seguridad. Puede que lo haya grabado todo. El detective al mando asintió. Necesitaremos esas imágenes. Richard se quedó paralizado al oír eso. Su voz se quebró. No pueden llevárselas. Son propiedad privada. No si son pruebas, respondió el detective.
¿Dónde está la sala de control? Richard dudó. En la oficina de arriba. Muéstreme. Subieron juntos las escaleras. El sonido de la lluvia seguía golpeando las ventanas. En su oficina, las manos de Richard temblaban mientras tecleaba la contraseña en el sistema de seguridad. El detective se quedó detrás de él, observando cómo la pantalla cobraba vida. Ahí estaba, la imagen de la cámara del salón, con la fecha y la hora, clara, innegable. En el momento en que levantó la mano, en el momento en que Isabela cayó, el detective se inclinó hacia adelante, con expresión severa. «Ya es suficiente», dijo en voz baja. «Guarde una copia de ese archivo». Richard se volvió hacia él, con voz débil. Fue un accidente. El detective no respondió. Solo lo miró fijamente durante un largo rato. «Deberías llamar a tu abogado». Abajo, la señora Lane estaba sentada sola en la sala de estar. Aún podía oír la voz de Isabela en su mente, suave y asustada. «Por favor, salva al bebé». Miró hacia la cámara que había encima de ella. La pequeña luz roja seguía parpadeando, constante y silenciosa. «Obtendrás justicia», susurró. «La tendrás». Horas más tarde, la casa estaba vacía, salvo por los agentes que recogían pruebas. La tormenta exterior finalmente comenzó a amainar. El sonido de la lluvia se suavizó hasta convertirse en un ligero chispeo. Las luces de la mansión se reflejaban en el camino de entrada mojado como un espejo de todo lo que había salido mal. A lo lejos, la ambulancia llegó al hospital. En su interior, Isabela yacía rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban al ritmo de sus latidos cada vez más débiles. Un médico daba órdenes. Una enfermera le presionaba el abdomen, tratando de detener la hemorragia. «Quédese con nosotros, señora Langford», dijo uno de ellos con urgencia. «Quédese con nosotros». Pero la mente de Isabela estaba en otra parte. Pensaba en la habitación infantil que nunca terminó, en la cuna junto a la ventana, en la canción de cuna que solía tararear. Pensaba en la voz de su padre al teléfono, cálida y firme. Y entonces, en su último momento de conciencia, susurró una palabra: justicia. El monitor a su lado parpadeó, se mantuvo estable por un momento y luego se ralentizó. El médico miró a la enfermera con rostro sombrío. «Prepare el quirófano. No la vamos a perder esta noche». Afuera la lluvia cesó por completo. Por primera vez en semanas, el cielo comenzó a despejarse y, y lejos, en una oficina oscura llena de humo de cigarrillo y dolor, el coronel James Harlow, su padre, pronto recibiría una llamada telefónica que lo cambiaría todo. La tormenta había pasado, pero el mundo estaba a punto de ver la verdad que la lluvia ya no podía borrar. Comenzó en silencio, casi como un accidente. Una de las empleadas del hospital, una joven enfermera que había atendido a Isabela esa noche, estaba navegando por las redes sociales cuando recibió un mensaje de una amiga que trabajaba en la casa de los Langford. Adjunto había un breve video, de apenas 40 segundos de duración, tomado directamente de las cámaras de seguridad internas de la mansión. La luz roja de la esquina de la pantalla parpadeaba mientras se reproducía el video. Al principio, no había nada más que quietud. Entonces, una voz masculina rompió el silencio, áspera y enfadada. Un segundo después, un destello de movimiento. Una mujer tropezó hacia atrás. Una mano le golpeó la cara. El sonido era inconfundible. Resonaba incluso a través de los diminutos altavoces de un teléfono. La enfermera se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo reprodujo una vez, luego dos. Los rostros eran inconfundibles. Richard Langford, el empresario millonario conocido por su filantropía y su encanto, y su esposa Isabela, ahora inconsciente en el mismo hospital donde trabajaba. Al amanecer, el video se había compartido en un grupo privado. En cuestión de horas, se extendió más allá. 1000 visitas, 10,000, 100,000. Al mediodía, estaba en todas partes. El pie de foto decía simplemente: «Él la golpeó, ella estaba embarazada». Los medios de comunicación se apresuraron a verificarlo, pero la imagen era clara. No había edición ni trucos de luz. Era cruda y dolorosa. Una ventana a lo que se había ocultado detrás de paredes de mármol y céspedes bien cuidados. En oficinas y cafeterías, la gente dejó lo que estaba haciendo para verlo. Algunos no pudieron terminarlo,
Otros lo volvieron a reproducir con incredulidad. Las redes sociales estallaron de indignación. «Arrestadlo ahora mismo», decía un comentario. «Ella perdió a su bebé por culpa de ese monstruo», decía otro. «Ninguna cantidad de dinero puede comprar el perdón». Los hashtags aparecieron como la pólvora. Número justicia para Isabela. Número basta de silencio. Número no más excusas. Al final del día, el video había superado los 5 millones de visitas. Los presentadores de noticias lo comentaron en directo, con voces cargadas de repugnancia. La mansión Langford, que antes era un símbolo de lujo, se había convertido en el centro de la furia nacional. Fuera de las puertas se reunieron los periodistas. Las cámaras no paraban de disparar. Los micrófonos apuntaban hacia la alta verja de hierro, como exigiendo respuestas al silencio que había más allá. «Señor Langford, ¿tiene algo que decir? ¿Sabía que le estaban grabando? ¿Es cierto que su esposa perdió al bebé?» Richard Langford se había encerrado en la mansión. Su abogado llegó esa tarde, con expresión tensa. En el interior, las paredes parecían cerrarse sobre ellos. El que fuera un orgulloso hombre de negocios estaba sentado en su sillón de cuero, mirando fijamente su reflejo en la pantalla oscura del televisor. «Esto pasará», murmuró. «Siempre pasa», dijo el abogado, sacudiendo la cabeza. «Esta vez no, Richard. Las imágenes están por todas partes. Todos los medios las tienen. Están pidiendo que te arresten». Richard se levantó y golpeó la mesa con la mano. «Ese video no lo muestra todo. Ella me provocó. Me enfadó. No quería hacerle daño». El abogado se puso de su parte. «La intención no importa cuando hay pruebas. El público ya ha decidido. Tienes que prepararte para una investigación». Fuera, la ciudad ardía con opiniones. Los programas de entrevistas analizaban el caso minuto a minuto. Los psicólogos hablaban de control y manipulación. Los activistas exigían responsabilidades. Incluso famosos publicaron declaraciones condenándolo. En el hospital, Isabela estaba despierta, pero débil. Su habitación estaba llena de flores de desconocidos que habían visto el video. Las notas, escritas con letra clara, decían cosas como «No estás sola» y «Te creemos». No tenía fuerzas para leerlas todas, pero guardó una carta cerca. Era de una mujer a la que nunca había conocido. «Vi tu video y lloré. Yo viví lo mismo hace 5 años. Nunca lo conté. Gracias por sobrevivir». Las lágrimas llenaron los ojos de Isabela. Sus dedos recorrieron las palabras una y otra vez. Por primera vez, se dio cuenta de lo lejos que había llegado la verdad. Su dolor ya no era solo suyo. Se había convertido en la voz de otros. Su padre, el coronel James Harlow, estaba sentado a su lado, en silencio, pero decidido. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas mientras la observaba dormir. Había visto la guerra, pero nada comparable a la imagen del rostro magullado de su hija. Cuando ella se movió, le habló en voz baja. «El mundo lo sabe, Isabela. Lo han visto». Ella abrió los ojos. Su voz era apenas un susurro. «¿El video?» Él asintió. «Sí, y exigen justicia». Ella giró la cabeza hacia la ventana, donde el sol de la tarde se derramaba sobre su cama de hospital. «Bien», dijo débilmente. «Entonces que vean quién es realmente». Esa noche, el video se emitió en la televisión nacional. La voz de la presentadora de noticias temblaba mientras hablaba. Estas imágenes pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Muestran lo que parece ser un caso de violencia doméstica en el hogar del empresario Richard Langford. Su esposa Isabela se encuentra recuperándose en un hospital local. Su hijo nonato no sobrevivió. La sala quedó en silencio tras finalizar el reportaje. En todo el país, millones de personas se quedaron en estado de shock. Algunas lloraban, otras apretaban los puños. La indignación colectiva se convirtió en un rugido que no podía ser silenciado. En los días siguientes, se formaron protestas frente al juzgado. Las mujeres llevaban pancartas en las que se leía «Justicia para Isabela» y allí nadie está por encima de la ley. Los coches que pasaban tocaban el claxon en señal de apoyo. Las imágenes habían hecho algo más que exponer la crueldad de un hombre. Habían abierto una herida que la sociedad ya no podía ignorar. Mientras tanto,
La corporación Langford comenzó a desmoronarse. Los inversores se retiraron. Los miembros de la junta dimitieron. Las llamadas inundaron la sede de la empresa exigiendo responsabilidades. En 72 horas, Richard fue suspendido como director general. Su fotografía fue retirada de la página web de la empresa. Durante años, su poder le había protegido. Pero ahora el poder pertenecía a la verdad. En el hospital, Isabella se sentó de nuevo junto a su padre. Las noticias se reproducían en segundo plano, mostrando imágenes de manifestaciones y declaraciones de apoyo. Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente susurró: «La gente está enfadada por mí. Papá, nunca pensé que les importaría». No solo les importas tú, les importan todas las mujeres a las que se les ha dicho que se callen. Ella cerró los ojos, con la voz temblorosa. «Entonces no podemos dejar que lo olviden». Él asintió. «No lo haremos». Fuera de la ventana del hospital, el cielo se había despejado por completo. La tormenta había pasado. En su lugar, una extraña calma se apoderó de la ciudad, pero no era la calma del miedo. Era la calma antes de la justicia. El mundo había visto lo que había sucedido dentro de la mansión Langford. Las mentiras habían terminado. La verdad ya no era un secreto oculto en las sombras. Y en algún lugar profundo de esa verdad, Isabella comenzó a respirar libremente de nuevo. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el ritmo constante del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Cada sonido era la prueba de que Isabella seguía viva, aunque parecía tan frágil como las sábanas blancas que la cubrían. Los moretones a lo largo de su mandíbula se habían vuelto morados y profundos, como sombras que se negaban a desvanecerse. Sus manos descansaban sobre su estómago, donde ya no estaba la vida que una vez había llevado. El mundo exterior seguía gritando su nombre, pero en esta habitación todo se había ralentizado. Cuando se abrió la puerta, entró el aroma de la lluvia y el aire frío. Un hombre alto se detuvo en la puerta, su presencia llenaba la habitación sin decir una sola palabra. Tenía el pelo gris peinado hacia atrás y su abrigo militar todavía estaba mojado en los hombros. El coronel James Harlow había llegado. Durante un largo momento no se movió, solo miraba a su hija. Sus ojos se suavizaron, pero detrás de ellos se escondía una tormenta, el tipo de calma que precede a algo poderoso. La enfermera que estaba junto a la cama se enderezó al reconocerlo. «Señor, está descansando. Se ha despertado hace unos minutos». Él asintió con la cabeza. «Gracias, enfermera». Su voz era baja, firme, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes. Pero cuando se acercó y vio el rostro de Isabella, su compostura se resquebrajó. Ella abrió los ojos al oír sus pasos. «Papá», susurró. Él le tomó la mano con delicadeza, como si temiera que se rompiera. «Estoy aquí, cariño». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «¿Has venido, Lan?» «Vine en cuanto recibí la llamada», dijo él. «Debería haber venido antes». Ella negó con la cabeza débilmente. No podía saberlo. Se sentó junto a su cama y le acarició los nudillos con el pulgar. «Debería haberlo sabido. Vi las señales y no quise verlas como lo que eran. Pensé que estabas a salvo con él». Se le quebró la voz. «Mató a mi bebé, papá». Las palabras le golpearon como una bala. Por un momento, se le cortó la respiración, apretó la mandíbula y sus ojos brillaron, aunque no derramó lágrimas. «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo sé, cariño». Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la mano de ella. Para un hombre que había enfrentado guerras y funerales, esta era la primera vez que su fortaleza parecía flaquear. La enfermera salió silenciosamente de la habitación, dejándolos solos. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión había cambiado. La tristeza seguía ahí, pero ahora había sido reemplazada por otra cosa. Determinación, resolución. «Escúchame, Isabella», dijo con firmeza. «Él responderá por lo que hizo, te lo prometo». Ella intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. «No puedes luchar contra él, papá. Es poderoso, tiene dinero. Abogados, no me importa cuánto dinero tenga», dijo él. «Puede que sea dueño de empresas, pero yo conozco la ley y sé cómo es la justicia.
No se saldrá con la suya. Sus labios temblaban. No quiero venganza. Solo quiero que esto termine. Él le apretó la mano con suavidad. Entonces haremos que termine. No tendrás que luchar sola. Ella cerró los ojos, agotada. Estoy tan cansada. Él se recostó, sin soltar su mano. Entonces descansa. Déjame ocuparme yo ahora. Pasaron las horas. La noche volvió a caer sobre el hospital. Afuera los periodistas seguían reunidos, disparando sus cámaras cada vez que alguien entraba o salía del edificio. El mundo estaba ávido de novedades, de justicia, de respuestas. Dentro, el coronel Harlow estaba de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Su reflejo lo miraba fijamente, viejo pero inquebrantable. Cuando entró el médico, se volvió bruscamente. ¿Cómo está? Está estable, dijo el médico, pero emocionalmente va a llevar tiempo. Siento su pérdida, coronel. Harlow asintió. Gracias, doctor. Solo necesito que viva. Del resto nos encargaremos nosotros. El médico dudó y luego añadió en voz baja. Debes saber que la policía ha estado aquí. Van a abrir una causa formal. Las pruebas son contundentes. La mirada del coronel se endureció. Bien, asegúrese de que obtengan todo lo que necesitan. Lowe. Después de que el médico se marchara, Harlow sacó su teléfono y hizo una llamada. Su voz se volvió fría, con el tono de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Capitán Morales, soy Harlow. Necesito un favor. Obtenga las imágenes de la residencia Langford y asegúrese de tener una copia antes de que desaparezcan. Quiero que las entreguen en la oficina del fiscal del distrito esta noche. Sí, señor, respondió. Colgó y exhaló lentamente. Ahora sus manos ya no temblaban. El soldado que llevaba dentro había regresado. Más tarde, mientras estaba sentado de nuevo junto a su hija, Isabela se movió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. Él sonrió levemente. Mi trabajo. No quiero que nadie resulte herido, dijo ella con voz débil. Él se inclinó hacia ella. La única persona que ha resultado herida eres tú, cariño. Y me aseguraré de que esto termine aquí. Ella lo miró a los ojos y vio al hombre que la había criado para creer en la justicia, en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Por primera vez en meses se sintió segura. Papá, susurró. Gracias. Él le apartó un mechón de pelo de la frente. No me des las gracias por protegerte. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres. A la mañana siguiente, el coronel Harlow atravesó el abarrotado vestíbulo del hospital. Los periodistas le gritaban preguntas, pero él no se detuvo. Sus pasos eran tranquilos y mesurados. El policía de la entrada le saludó respetuosamente. Afuera, el aire era fresco y limpio después de la tormenta. Miró al cielo por un momento antes de dirigirse a su coche. En el maletero le esperaba una carpeta con documentos, informes médicos y una memoria USB etiquetada como pruebas. Abrió la puerta del conductor, se sentó y colocó las manos sobre el volante. Durante un largo momento no se movió. Solo respiraba, con la mente ya planeando lo que vendría después. Su teléfono volvió a vibrar. Apareció un mensaje en la pantalla. Copia asegurada. Es peor de lo que pensábamos. Respondió con solo 2 palabras. Presentar cargos. No. La ciudad se extendía ante él, brillante e indiferente. Pero para el coronel James Harlow, la batalla ya había comenzado. Esa noche, cuando regresó al hospital, Isabela estaba dormida. Colocó un periódico doblado junto a su cama. El titular de la portada decía, Investigación sobre Langford en marcha. La miró y le susurró al oído, ya no puede esconderse, cariño. No de mí, de la verdad. Apagó la luz, dejándola descansar. El monitor continuaba con su ritmo lento y constante. Bip, bip, bip. Cada sonido era una promesa de que ella había sobrevivido. Fuera de su habitación, el coronel se detuvo por última vez, mirando a través de la pequeña ventana de la puerta. Luego se alejó, con los hombros rectos y los pasos firmes. La justicia había encontrado a su soldado, y era su padre. La luz del sol matutino se colaba por las persianas de la habitación del hospital, trazando finas líneas doradas sobre las sábanas blancas.
Isabela yacía recostada contra las almohadas, más débil que antes, pero despierta. Su padre estaba sentado a su lado, leyendo unos documentos que tenía extendidos sobre el regazo. El leve zumbido de las máquinas llenaba el silencio entre ellos. Cada pitido, cada suspiro del tubo de oxígeno les recordaba la delgada línea que separa la supervivencia de la pérdida. El coronel James Harlow había pasado toda la noche recopilando información. No había dormido, no lo necesitaba. Años de vida militar le habían enseñado a mantenerse despierto a pesar del cansancio, y esta misión era personal. La carpeta que tenía a su lado contenía todo lo que había recopilado hasta el momento. Fotografías de la sala de estar, declaraciones de los paramédicos y una copia digital de las imágenes de la cámara de la mansión. Todo estaba allí, la prueba de que Richard Langford había convertido su casa en la escena de un crimen. Cuando Isabela abrió los ojos, encontró a su padre mirando los papeles con la misma intensidad con la que antes miraba los mapas del campo de batalla. ¿Todavía estás trabajando?, susurró. Él levantó la vista y sonrió levemente. No paro hasta que el trabajo está hecho. Ella le estudió el rostro. Las arrugas parecían más profundas ahora, sus ojos más oscuros. Te harán daño por esto, papá. Sus abogados, sus amigos, la gente que le obedece. He enfrentado cosas peores, respondió él simplemente. Pueden intentar luchar contra mí, pero no pueden luchar contra la verdad. No. Al final del pasillo, el suave ritmo de unos pasos que se acercaban interrumpió el silencio. La puerta se abrió y el detective Raymond entró con el sombrero en la mano. Era alto, llevaba un traje ligeramente arrugado y tenía los ojos cansados, pero agudos. Coronel Harlow, dijo respetuosamente, tenemos todo lo que nos envió. Quería ponerla al corriente antes de que la prensa se entere. Harlow se puso de pie con una expresión indescifrable. Adelante. Las pruebas son sólidas. El video muestra claramente la agresión. La cronología coincide con el informe del paramédico. Y la declaración de la ama de llaves respalda el relato de su hija. Vamos a presentar cargos por agresión agravada con resultado de pérdida del embarazo, además de obstrucción a la justicia. Él lo niega todo. Por supuesto. Por supuesto que sí, dijo Harlow secamente. Los hombres como él nunca admiten su culpabilidad hasta que se ven obligados a ello. El detective asintió. Vamos a ejecutar la orden esta tarde. Sus abogados ya están intentando presentarlo como un accidente, pero con el video no tienen mucho margen para discutir. ¿Vienes? Isabela escuchó en silencio, con el corazón encogido. Había soñado con que se hiciera justicia, pero ahora que se iba a hacer, le daba miedo. ¿Irá a la cárcel?, preguntó en voz baja. Si el tribunal hace su trabajo, sí, respondió el detective. Pero no será fácil. La gente como él tiene dinero, y el dinero compra tiempo. El tono de Harlow se endureció. Entonces nos aseguraremos de que se le acabe el tiempo. El detective dudó antes de marcharse. Una cosa más, dijo. También estamos investigando la Fundación Langford. Hay transferencias sospechosas. Si demostramos mala conducta financiera, reforzará el caso. Harlow asintió. Hazlo. Cada pieza cuenta. Cuando el detective se marchó, el coronel se volvió hacia su hija. Ella parecía pálida, pero decidida. ¿De verdad vas a hacerlo?, dijo en voz baja. Estoy haciendo lo que él me obligó a hacer, respondió él. Estoy haciendo lo que cualquier padre haría si alguien hiciera daño a su hija. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas de nuevo. No va a parar, papá. Incluso en prisión, encontrará la manera de arruinar a la gente. M. Ya no, dijo él. Esta vez se ha metido con la familia equivocada. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Richard Langford estaba sentado en su oficina rodeado de caos. La sala de juntas de su empresa, antes llena de admiración, ahora bullía de ira y miedo. Los teléfonos no paraban de sonar. Los periodistas acampaban fuera del edificio. Las acciones habían caído de la noche a la mañana. Sus abogados estaban de pie junto a la ventana, hablando en voz baja. Esto empeora por momentos, dijo uno de ellos. Las imágenes están por todas partes. Ya no puedes negarlo. Richard se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Entonces controlaremos la versión.
Diremos que fue en defensa propia. Ella se cayó sola. El abogado dudó. Richard, eso no va a funcionar. El video muestra cómo la golpeas. No hay forma de evitarlo. Richard dio un puñetazo en la mesa y su voz resonó. Entonces destrúyelo. Deshazte del archivo. No me importa cómo. El abogado intercambió una mirada con su asistente. Eso no es una opción. La policía ya tiene una copia. Y su padre también. Al mencionar a Harlow, Richard se quedó paralizado. ¿Su padre? Sí. El coronel James Harlow, juez federal. Ahora él está liderando esto desde su lado. Por primera vez, el miedo se apoderó del rostro de Richard. Conocía ese nombre. La reputación de Harlow en Washington era inquebrantable. Era conocido por su disciplina, su integridad y su implacable búsqueda de la justicia. Llámame a mi equipo de relaciones públicas, dijo Richard en voz baja. Si no puedo enterrar esto, lo ahogaré en simpatía. Pero mientras Richard se preparaba para manipular la historia, Harlow ya iba 2 pasos por delante. De vuelta en el hospital, el coronel se reunió con la fiscal del distrito, una mujer llamada Michelle Ward. Ella había visto innumerables casos de violencia doméstica, pero pocos con pruebas tan irrefutables. Las imágenes son suficientes para acusarlo, dijo, pero necesitamos que su hija testifique. Harlow miró a Isabella, que escuchaba desde la cama. Parecía tan pequeña contra las almohadas, pero su voz era firme. Lo haré. ¿Estás segura?, preguntó la fiscal. No será fácil. Sus abogados lo cuestionarán todo. Tergiversarán tus palabras. Isabella respiró hondo. Él ya me lo ha quitado todo. Mi paz, mi hija, mi hogar. No dejaré que también me quite mi voz. Su padre le tomó la mano, con los ojos llenos de orgullo. Esa es mi niña. La fiscal sonrió levemente. Entonces procederemos. La audiencia se programará pronto. Y coronel, gracias por ayudarnos a acelerar el proceso. Sin su persistencia, las imágenes podrían haber desaparecido. Después de que ella se marchara, el coronel miró por la ventana. La luz de la tarde era suave, dorada, casi tranquila, pero su corazón estaba inquieto. Sabía que la justicia no se trataba solo de castigar. Se trataba de la verdad. Se trataba de garantizar que ninguna otra mujer pasara por lo que había pasado su hija. Más tarde esa noche, cuando Isabella finalmente se durmió, se sentó solo en la pequeña sala de espera del hospital. Los pasillos estaban en silencio. El olor a desinfectante llenaba el aire. Sacó su teléfono y volvió a reproducir el video. El sonido de la voz de su hija pidiendo ayuda le hizo un nudo en la garganta, pero no apartó la mirada. Le había prometido que se haría justicia. A esa misma hora, los agentes rodeaban la finca de Langford. Las linternas atravesaban la oscuridad. El sonido de las botas resonaba en el pavimento mojado. Dentro, Richard Langford permanecía inmóvil mientras entraban en su casa. El agente al mando le entregó la orden judicial. Richard Langford queda detenido por agresión con agravantes y obstrucción a la justicia. Los ojos de Richard se dirigieron rápidamente hacia la cámara situada en la esquina de la habitación, que seguía parpadeando con su silenciosa luz roja. Por primera vez, no la vio como un símbolo de control, sino como el testigo que lo había destruido. De vuelta en el hospital, el teléfono del coronel Harlow vibró. En la pantalla apareció un mensaje de texto del detective Raymond. Está bajo custodia. El coronel miró por la ventana a la ciudad dormida. Sus hombros finalmente se relajaron. Bien, susurró. Ahora comienza el verdadero trabajo, y en algún lugar lejano, mientras los coches de policía circulaban bajo la lluvia, las luces intermitentes se reflejaban en el pavimento mojado como una advertencia. La justicia había llegado por fin y no había vuelta atrás. El juzgado ya estaba lleno antes del amanecer. Una fila de cámaras se extendía por las escaleras, con sus lentes brillando a la luz de la mañana. Los periodistas susurraban a los micrófonos, con el aliento visible en el aire frío. Todos los canales de noticias del país habían enviado a alguien. El mundo quería ver cómo se hacía justicia. En el interior, el murmullo de las voces llenaba los pasillos de mármol. Las personas que habían seguido la historia durante semanas se reunían ahora en silencio, esperando el veredicto que lo decidiría todo.
Isabela estaba sentada en silencio en la parte delantera de la sala. Llevaba una sencilla blusa de color crema y una falda negra. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos transmitían algo que antes no tenían: fuerza. Su padre estaba sentado a su lado, con la postura erguida y la expresión tranquila, pero inflexible. Había librado batallas en tierras extranjeras, pero ninguna tan personal como esta. En la mesa de la defensa estaba sentado Richard Langford. Su presencia, antes tan segura, había desaparecido. Su traje a medida le quedaba holgado y la corbata ligeramente torcida. La arrogancia que lo caracterizaba había desaparecido, sustituida por algo vacío. Durante semanas había asistido a todas las audiencias, viendo cómo su imperio se desmoronaba poco a poco. El juez entró y la sala se puso en pie en señal de respeto. El sonido de las sillas rozando el suelo resonó como un trueno. «El tribunal está ahora en sesión», anunció el alguacil. La fiscal se levantó primero. Una mujer llamada Michelle Ward se desplazó al centro de la sala con un tono mesurado y firme. «Su señoría, las pruebas hablan por sí solas. Las imágenes recuperadas de la residencia Langford muestran un claro acto de violencia que provocó la pérdida de un feto. No fue un accidente. Fue crueldad a puerta cerrada». Se giró ligeramente hacia Richard, con la mirada aguda. «El acusado ha utilizado su riqueza e influencia para silenciar a la gente durante años. Pero hoy la verdad no puede ser silenciada». «¡Oh!». Dejó que las palabras flotaran en el aire antes de volver a su asiento. A continuación, se levantó el abogado defensor. Su voz era suave, pero su argumento débil. «Damas y caballeros, lo que ocurrió esa noche fue trágico, pero nunca fue intencionado. Mi cliente estaba sometido a una enorme presión. Fue un error, no un delito». La sala permaneció en silencio. Incluso los miembros del jurado parecían poco convencidos. Cuando el abogado se sentó, el juez señaló con la cabeza hacia el estrado de los testigos. «Señora Langford, puede acercarse». Lo. La sala pareció contener la respiración cuando Isabela se puso de pie. Su padre le apretó la mano una vez antes de que ella avanzara. Sus pasos eran lentos, pero su postura era erguida. El alguacil la guió hasta el estrado y ella prestó juramento con la mano temblorosa. «Señora Langford», comenzó el fiscal con suavidad, «¿puede contarle al tribunal lo que ocurrió la noche del 12 de marzo?» Isabela bajó la mirada un momento, recomponiéndose. Luego levantó la cabeza y habló con voz clara, aunque suave. «Llegó tarde a casa. Había estado bebiendo. Discutimos. Intenté calmarlo, pero él...». Su voz se quebró. El juez asintió con paciencia, dándole tiempo. Ella tragó saliva. «Me golpeó. Me caí. Recuerdo el sonido del cristal rompiéndose. Recuerdo que intenté protegerme el estómago. Y luego recuerdo el dolor». La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo de grabación. El fiscal asintió. «¿Sabía que había cámaras grabando esa noche?» «No», respondió ella. «Las instaló sin decírmelo. Dijo que era por seguridad, pero ahora sé que era para vigilarme». El fiscal dio un paso adelante. «Y cuando la llevaron al hospital, ¿qué le dijeron los médicos?» Las manos de Isabella temblaban. Los ojos de su padre se llenaron de una tristeza silenciosa mientras la observaba. «Me dijeron que el bebé no había sobrevivido», dijo ella, con la voz quebrada. Un murmullo silencioso recorrió la sala, rápidamente silenciado por el juez. El fiscal asintió. «Gracias, señora Langford. No hay más preguntas». Cuando Isabella bajó del estrado, el abogado defensor se levantó. «Señora Langford, ¿diría usted que su marido siempre ha sido un hombre violento?» Ella lo miró con calma. «No, pero la violencia no empieza con los puños. Empieza con el control, con el miedo, con el silencio». El abogado dudó, sin saber muy bien cómo responder. «¿Cree usted que él tenía intención de hacerle daño?» Su voz era ahora firme. «La intención no me devuelve a mi hijo». Cuando volvió a su asiento, la sala volvió a quedar en silencio. El juez decretó un breve receso. Los periodistas que estaban fuera comenzaron inmediatamente a retransmitir las últimas noticias. La imagen de Isabela saliendo del estrado se convirtió en el momento decisivo del juicio.
Más tarde, esa misma tarde, ambas partes presentaron sus alegatos finales. Las últimas palabras del fiscal fueron sencillas. La justicia no es venganza, es la verdad, y la verdad es clara. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala se quedó en silencio. Pasaron las horas. El sol se ocultó tras las ventanas del juzgado, tiñendo las paredes de dorado. Por fin volvió el alguacil. Todos en pie. El jurado ha llegado a un veredicto. Todos se levantaron. La portavoz, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, entregó el papel al juez. El juez lo desplegó, con expresión impenetrable. Luego leyó las palabras que resonarían mucho más allá de aquella sala. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Richard Langford, culpable de todos los cargos. El suspiro que siguió fue casi físico. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras disparaban sus flashes. Isabela cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla. Su padre le puso una mano en el hombro. El juez continuó. El acusado es condenado a 20 años de prisión estatal sin libertad condicional. Richard se hundió en su silla. Por primera vez, no dijo nada. Sus labios se movían como si buscaran palabras, pero no salía nada. Los guardias se acercaron, con las esposas brillando bajo la luz. Mientras se lo llevaban, se volvió una vez hacia Isabela. Por un momento, su expresión se suavizó en un gesto de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Ella no miró atrás. Afuera la multitud estalló. Aplausos, lágrimas y la oportunidad de hacer justicia llenaron el aire. Personas que nunca habían conocido a Isabela sintieron su victoria como si fuera propia. Carteles con el lema «Justicia para Isabela» ondeaban al viento. El coronel Harlow guió a su hija por las escaleras del juzgado. Los periodistas los rodearon, gritando preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Qué va a hacer ahora? Isabela se detuvo en el último escalón. Sus ojos brillaban bajo la luz del sol, pero su voz era firme. Hoy no se trata de mí. Se trata de todas las mujeres a las que les dijeron que nadie les creería. Ahora saben que alguien lo hará. Su padre sonrió con orgullo a su lado. Las cámaras captaron el momento. La imagen de una hija herida y un padre firme de pie juntos bajo la bandera del juzgado. Mientras caminaban hacia su coche, el ruido detrás de ellos se desvaneció. Las puertas del juzgado se cerraron. En el interior, la justicia había sido escrita con tinta que ningún poder podría borrar. Esa noche, cuando las luces de la ciudad se reflejaban en las calles empapadas por la lluvia, Isabela miró por la ventana de su habitación en la sala de recuperación del hospital. Por primera vez en meses, respiró sin miedo. Había perdido a su bebé, había perdido su hogar, pero se había hecho justicia. Y con ello, había comenzado algo nuevo. La primavera llegó silenciosamente ese año. El cielo sobre Los Ángeles era brillante e infinito, limpio tras semanas de lluvia. La ciudad que una vez había susurrado el nombre de Isabela en medio del escándalo, ahora lo pronunciaba con respeto. Su historia había traspasado los titulares y los hashtags. Se había convertido en algo más grande, un movimiento, un mensaje, un recordatorio de que la verdad, incluso cuando está enterrada, siempre sale a la luz. Habían pasado 3 meses desde el veredicto. La multitud que se había congregado en el juzgado se había dispersado. El ciclo de noticias había pasado a otros temas y las cámaras se habían centrado en otras historias. Pero para Isabela, la vida acababa de empezar de nuevo. Salió de un pequeño coche frente a un edificio recién renovado en el centro de la ciudad. El letrero sobre las puertas de cristal decía, Fundación Harlow para Mujeres y Niños. Las letras brillaban bajo la luz del sol, fuertes y sencillas. Su padre estaba a su lado, vestido con su traje habitual, con un orgullo tranquilo en los ojos. ¿Estás lista?, le preguntó. Ella sonrió suavemente. Creo que he estado lista toda mi vida. Los dos entraron. El vestíbulo estaba lleno de gente, voluntarios, periodistas, supervivientes. El ambiente rebosaba energía y calidez. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Mujeres con sus hijos en brazos, sonrientes, erguidas, llenas de esperanza, color y movimiento. Isabela se detuvo en la recepción,
donde había un ramo de lirios blancos. Tocó uno de los pétalos, con los dedos ligeramente temblorosos. Él solía traerme flores, dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás, pero nunca significaron nada. Estas, sí. Su padre le puso una mano en el hombro, porque venían de la verdad, no de la culpa. El evento comenzó con aplausos cuando Isabela se dirigió al podio. Miró a la multitud, con el corazón latiendo con firmeza. Las cámaras disparaban sus flashes, pero ella ya no temía la luz. Gracias por estar aquí, comenzó. Su voz era clara y tranquila. Hubo un momento en el que pensé que nunca volvería a levantarme, cuando el miedo me lo había quitado todo. Pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando decides seguir adelante. Respiró hondo y miró a su padre, que estaba en la primera fila. Esta fundación no trata sobre mi historia, trata sobre todas las mujeres a las que se les dijo que se callaran, que aguantaran, que perdonaran lo imperdonable. Es para aquellas que piensan que no tienen salida. Quiero que sepan que sí la tienen. El público escuchó en completo silencio. Algunos asintieron con la cabeza, otros se secaron las lágrimas. El dolor nos cambia, continuó. No pide permiso, pero la curación también nos cambia. Nos enseña a reconstruir, incluso cuando no reconocemos las piezas. Nos enseña a confiar de nuevo en el sonido de nuestra propia voz. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Isabela sonrió. No era la sonrisa cortés de una socialité, ni la sonrisa forzada de la supervivencia, sino una sonrisa genuina, cálida y sin reservas. Bajó del escenario y enseguida se vio rodeada de gente que le daba las gracias, la abrazaba y le decía que su valentía les había dado fuerzas. Horas más tarde, cuando la multitud se había marchado y las luces se habían apagado, Isabela caminaba sola por los silenciosos pasillos de la fundación. Se detuvo frente a una foto enmarcada en la pared. Mostraba una pequeña cuna de hospital llena de flores rosas y blancas. Debajo, una placa de bronce decía, en memoria de Grace Harlow Langford. Sus manos temblaban mientras tocaba la placa. Hoy habrías cumplido 3 meses, susurró. Espero que sepas que todo lo que hago es por ti. Se quedó allí un momento, dejando que la quietud la envolviera. El dolor seguía ahí, profundo y constante. Pero ya no la aplastaba. Se había transformado en otra cosa, en un propósito. Su padre apareció al final del pasillo. No dijo nada, simplemente se acercó a ella y le tomó la mano. Se quedaron juntos en silencio. 2 personas cambiadas para siempre por la pérdida, pero unidas por el amor y la resiliencia. Cuando finalmente salieron, el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado con suaves tonos naranjas y rosados. Las luces de la ciudad parpadeaban una a una como estrellas que nacían. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Harlow en voz baja. «Sí», respondió ella. «Parece un nuevo comienzo», sonrió él. «Eso es porque lo es». Se quedaron juntos, viendo cómo la última luz del día se desvanecía detrás de los edificios. La brisa era suave y cálida en sus rostros. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió paz. Más tarde, esa misma noche, se sentó junto a la ventana de su apartamento, contemplando la ciudad a sus pies. Las calles brillaban con vida. En algún lugar, se oían risas procedentes de un café cercano. Colocó una pequeña foto en el alféizar de la ventana, una ecografía de su bebé. Junto a ella había una sola vela. Con la llama firme y brillante, susurró en voz baja. «Lo hemos conseguido». Afuera la noche se extendía amplia y silenciosa, llevando sus palabras a la lejanía. Se había hecho justicia. El dolor no había desaparecido, pero había encontrado un lugar donde descansar. En su lugar creció algo más fuerte, la esperanza. Y mientras la vela ardía en la oscuridad, su reflejo brillaba en sus ojos como una promesa. Porque a veces la justicia no tiene que ver con la venganza. Tiene que ver con la curación. Tiene que ver con encontrar el valor para empezar de nuevo. Y eso es exactamente lo que había hecho Isabela Harlow Langford.